Mictlán Pictures presenta El Cuervo. Capítulo 6. El asesino de cisnes. Escrito por Auguste Villiers. Narrado por Tonatiuh Torres. Al consultar los volúmenes de historia natural, nuestro ilustre amigo, el doctor Thibault Bonhomet, había terminado por aprender que el cisne canta bien antes de morir. Efectivamente, nos confesaba, desde que la había escuchado, solo esa música le ayudaba a soportar las decepciones de la vida y cualquier otra ya no le parecía sino una cencerrada, puro Wagner. ¿Cómo había conseguido esa alegría el aficionado? En los alrededores de la antiquísima ciudad fortificada en la que vive, el anciano había descubierto en un parque abandonado, a la sombra de grandes árboles, un viejo estanque sagrado, sobre el sombrío espejo en el que se deslizaban 12 o 15 aves. Había estudiado meticulosamente los accesos, calculado las distancias, observado todo sobre el cisne negro, el vigilante que dormía perdido en un rayo de sol. Este permanecía todas las noches con los ojos abiertos, con un guijarro en su pico rosa, y si la más mínima alarma le revelaba peligro para aquellos que custodiaba, lanzaba bruscamente al agua el guijarro en mitad del blanco círculo de los dormidos para despertarlos. Al oír la señal, el grupo habría huido en medio de la oscuridad hacia avenidas profundas, hacia lejanos céspedes, hacia alguna fuente en la que se reflejaban grises estatuas, o hacia cualquier otro refugio conocido por su memoria. Y Bonhomet los había contemplado en silencio, sonriéndoles incluso. No era, pues, con su último canto, con el que, como perfecto diletante, soñaba regalarse muy pronto los oídos. A veces, pues, cuando sonaban las 12 de alguna otoñal noche sin luna, fastidiado por el insomnio, Bonhomet se levantaba de repente y se vestía para asistir al concierto que necesitaba volver a escuchar. Tras introducir las piernas en descomunales botas de goma forradas que prolongaba sin sutura una ancha levita impermeable, el huesudo y gigantesco doctor introducía las manos en un par de guantes de acero blasonado provenientes de alguna armadura medieval, guantes que había conseguido al abonar 38 monedas a un anticuario. Hecho esto, se ceñía su amplio sombrero, apagaba la vela, descendía y con la llave de su casa en el bolsillo, se encaminaba hacia la linde del parque abandonado. Enseguida se introducía por oscuros senderos al retiro de sus cantantes favoritos, hacia el estanque cuya agua poco profunda y bien sondeada por todas partes no le pasaba de la cintura. Y bajo la bóveda de la arboleda ensordecía sus pasos al pisar ramas secas. Cuando llegaba al borde del estanque, muy lentamente, introducía una bota, luego la otra, y avanzaba dentro del agua con precauciones inauditas, tan inauditas que apenas se atrevía a respirar, como el melómano ante la inminencia de la cavatina esperada.
de tal manera que para dar los 20 pasos que los separaban de sus queridos virtuosos, empleaba normalmente entre 2 y 2 horas y media. Hasta tal extremo temía alarmar la sutil vigilancia del guardián negro. El soplo del cielo sin estrellas agitaba las altas ramas en la oscuridad, pero Bonhomie, sin dejarse distraer por el misterioso susurro, seguía avanzando, y también que hacia las 3 de la madrugada se encontraba invisible a medio paso del cisne negro, sin que éste hubiera percibido ni el más mínimo indicio de su presencia. Entonces, el buen doctor, sonriendo en la oscuridad, arañaba muy suavemente, rozando apenas con la punta de su índice medieval la superficie anulada del agua, delante del vigilante. Y arañaba con tal suavidad que éste, aunque algo sorprendido, no juzgaba esta vaga alarma como de una importancia digna de lanzar el guijarro. El cisne escuchaba. A la larga, cuando su instinto se percataba vagamente de la idea de peligro, su corazón, su pobre corazón ingenuo, latía horriblemente, lo que llenaba de júbilo a Bonhomie. Los bellos cisnes, uno tras otro, perturbados por ese ruido en lo profundo de su sueño, sacaban ondulosamente la cabeza de debajo de sus pálidas alas plateadas, y bajo el peso de la sombra de Bonhomie entraban poco a poco en un estado de angustia, percibiendo no se sabe qué confusa conciencia del mortal peligro que los amenazaba. Pero en su infinita delicadeza, sufrían en silencio, como el vigilante al no poder huir, puesto que el guijarro no había sido lanzado. Y todos los corazones de aquellos blancos exiliados daban latidos de sorda agonía, inteligibles y claros para el oído maravillado del excelente doctor, que sabía muy bien lo que moralmente les producía su cercanía y se deleitaba en pruritos incomparables con la terrorífica sensación que su inmovilidad les hacía padecer. «Qué dulce resulta estimular a los artistas», se decía en voz baja. 3/4 de hora, más o menos, duraba este éxtasis que no habría cambiado por un reino. De repente, un rayo de la estrella de la mañana, deslizándose entre las ramas, iluminaba de improviso a Bonhomie, así como las aguas negras y los cisnes con ojos repletos de sueños. El vigilante, aterrorizado por aquella visión, arrojaba el guijarro. Demasiado tarde. Con un grito horrible en el que parecía desenmascararse su sonrisa, Bonhomie se precipitaba con las garras en alto y los brazos tendidos hacia las filas de las aves sagradas, y eran rápidos los apretones de los dedos de acero de aquel paladín moderno, y los cuellos puros de 9, de 2 o de 3 cantantes eran atravesados o rotos antes de que se produjera el vuelo radiante de los demás pájaros poetas. Entonces, olvidándose del buen doctor, el alma de los cisnes moribundos se exhalaba en un canto de inmortal esperanza, de liberación y de amor hacia los cielos desconocidos. El racional doctor sonreiría de este sentimentalismo del que, como serio conocedor, solo se dignaba a saborear una cosa: el timbre. No apreciaba musicalmente nada más que la singular suavidad del timbre de aquellas simbólicas voces que vocalizaban la muerte como una melodía. Con los ojos cerrados, Bonhomie aspiraba en su corazón las vibraciones armoniosas. Luego,
Tambaleándose como en un espasmo, se dejaba caer en la orilla del estanque, se tendía sobre la hierba boca arriba, dentro de sus ropas impermeables y de calidad. Y allí, aquel mecenas de nuestra era, perdido en un sopor voluptuoso, volvía a saborear el recuerdo del canto delicioso de sus queridos artistas. Y reabsorbiendo su comatoso éxtasis, rumiaba a la burguesa aquella exquisita impresión hasta el amanecer.